integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur. Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org. Javier, ¿me oyes? Sí. ¿Me oyes, Javier? José Antonio, sí, ¿qué? Estamos en directo, querido José Antonio. Buenas tardes. Sé que vienes de examinar en la selectividad, que para que nuestros escuchantes sepan, pues es el filtro que supone la entrada en las universidades. ¿No es así, querido profesor don José Antonio Méndez Sanz? Así es, Javier, así es, han sido 3 días, 3 días largos y tendidos, muy interesantes. Se aprende mucho estando de vigilante y luego tengo que corregir como 100 exámenes de filosofía, que esa va a ser otra. Pues curiosamente, ya que íbamos a introducirnos en una temática que tiene mucho que ver con las nuevas tecnologías, sí, incluido desde tu ámbito, que bueno, conoces mucho los ámbitos filosóficos y metafísicos, sí. Pues oye, creo que aquí hubo hasta contramedidas para que no pudieran copiar con tecnologías de wifi o demás los estudiantes. ¿Es eso cierto? Sí, certísimo. Fíjate, se pasa antes de los exámenes, cuando hay mucha gente, cuando hay poca gente ya se controla bien, se pasa un detector que es como medio paquete de tabaco, y si hay algún aparato, incluso tu teléfono móvil, pita, sí, se están refinando los mecanismos. Esto muestra en el fondo que el sistema de exámenes que nosotros tenemos, el sistema mejor de pruebas, es un sistema que no acaba de funcionar, que exige una vigilancia, que te pone como sospechoso siempre de estas cosas. Pero es interesante ver cómo se perfecciona esto. Dicen que ahora hay mecanismos que tú tienes un bolígrafo, lo pasas por encima de las preguntas y él te va respondiendo también. Madre mía. O sea, que vamos a tener que cambiar algunos aspectos, ¿no?, de los exámenes, dices tú. Sí, yo creo que sí hay que hacer una profunda reforma. Además, mira, en la época digital en la que estamos, donde tú ya muchísima información, empezando por mí, la buscas no solo ya en la Wikipedia, sino en el ChatGPT. Yo hablo con el ChatGPT todos los días, varias veces, le pregunto muchísimas cosas, veo que falla, veo que acierta también. Es una cosa a la que nos tenemos que habituar y tenemos que cambiar completamente los conceptos de enseñanza y de aprendizaje. Probablemente volver a formas más fuertes de enseñanza, de exigencia interna, por decirlo así. Es una cuestión muy importante. Pues gracias por introducirnos, sí, don José Antonio Méndez Pérez. Veo que tienes detrás una especie de facultad, de edificio de facultad, ¿no es así? Es el Cortefiel de Oviedo, porque estoy aquí en la calle con la llovizna, con el urbario, vaya, pues sí. Oye, esto es lo bonito que tiene el directo. Veo que hay hasta un cierto viento de fondo. Querido José Antonio, cuando no intervengas, si puedes ir a una cafetería o algo así, porque entrábamos en directo, estimado oyente, y nuestro profesor acaba de terminar los exámenes de selectividad y ha avanzado el horario fuertemente. Solamente cuando esto puedes quitar el micro para que no haya el ruido de viento de fondo, que esto es lo que tiene aquí en el norte, que a veces hay un poco de ruido, pero sin mayor problema. Pues no lo oyes el viento ahora, ¿no? Ahora ya no. Bueno, fenomenal. Debió meterse en alguna... me voy aquí hacia un portal y en el portal me guarezco. Espera que voy a por el café, que me lo dejé en el banco. Espérate un momentín. Sí, pero vamos, se está bien aquí, ¿eh? No te creas que plantea mucho problema. Bueno, usted además es un contertulio y lleva muchas radios encima, sí, en el sentido de que participas en varios programas, ¿cierto? Sí, tengo bastante experiencia en estas cosas. Sí, como dicen, bastantes tablas. Sí, tablas. Llevo más de 12 años con cosas de radio, que empecé por casualidad, como siempre, y una cosa que iba a ser provisional, y llevo como 12 años, sí, en la radio, sí.
Es usted un buenísimo comunicador, a mi entender, y un grandísimo y voraz lector. Siempre tengo la imagen suya con libros en varios aspectos. Muy agradecido por tu presencia, querido profesor. Muchas gracias, Javier. Hoy también tenemos a otro protagonista invitado de lujo, a mi humilde entender, porque vamos a tratar el tema. Este ya es el capítulo, querida audiencia, queridos oyentes, bienvenidos a todos. Ya ven que justo cuando iniciábamos el programa se introdujo o participó en la videoconferencia y por eso hemos tenido esta especie de directo inicial. Pues repito, estamos en el capítulo, ya llevamos 122 programas de Enlace Iberoamericano, el podcast de Prensa y Radio Mercosur, y hoy vamos a debatir algo de rabiosa actualidad casi, digamos, porque el Papa León XIV, un papa de raíces muy hispanas, aunque nació en Chicago y tuvo un desarrollo en Perú, tiene esa doble nacionalidad, pues que viene de madre, y hablaremos de él, oriunda de familia española, y visita España León XIV con esta ocasión, y de que a su vez pues lanzaron una encíclica que supone un desafío desde la óptica religiosa a la inteligencia artificial y a las nuevas tecnologías. Pues vamos a centrar el tema en directo de León XIV y el desafío de la inteligencia artificial en la encíclica Magnifica Humanitas, que hablaremos de esto. Y sobre todo, y ahora le pregunto, que añadimos Habemus Algorithmus. Esto le hizo bastante gracia. Habemus Algoritmo, ya saben que cuando nombran un papa se dice Habemus Papam, o sea, tenemos papa. Pues aquí tenemos un algoritmo singular que nuestro don Luis Pérez, que, bueno, don Luis Pérez, voy a presentarlo rápidamente. Y hoy esta introducción de José Antonio ha desvirtuado un poco mi planteamiento, mi escaleta, pues don Luis Pérez no solo es un jurista doctor, yo le voy a tratar de doctor, si me permite, doctor Luis Pérez, sino que está vinculado al software y a las nuevas tecnologías, de eso que él dice, un cierto cavernícolas jurídicos que somos todos estos humanistas excesivamente reglamentarios, y creo que mucha de la tecnología y de la innovación va por delante, siempre vamos arrastrando los pies detrás de la tecnología, cosa que es normal, porque supone seguridad jurídica, todo ello. Pues bueno, el doctor don Luis Pérez, repito, no solo es un abogado, un doctor, sino que está muy cercano desde siempre a lo que llaman el sector de legal tech, de tecnología y legalidad, y tiene incluso mercantiles, tiene empresas colaterales, que hablaremos de ello, que se dedican a aplicaciones y plataformas de tecnologías de la información y en general en Internet. Don Luis Pérez, ¿podría usted decirnos por qué le hizo tanta gracia esta ampliación del título del tema a tratar, que Habemus Algorithmus? Bueno, pues ante todo reiterar mi más sincero agradecimiento por poder participar hoy en esta tertulia, en esta radio con todos vosotros, con los ponentes fantásticos, y porque siempre que hay un filósofo, pues uno se motiva muchísimo más, ¿no? Porque por muy tecnólogo que sea uno, que trate de serlo, los que somos de letras puras, estudiamos griego y latín en el bachiller y filosofía en los cursos tercero y COU, creo que era en mi época, ¿no? Pues no dejamos de tener esa impronta humanista que va pues un tanto unida e indisociada a la persona, ¿no? A nosotros mismos. Siempre decíamos que los de ciencias nos parecían aquellos bichos raros que hacían aquellas ecuaciones y aquellas cuestiones. Y dicho lo cual, el tema de Habemus Algorithmum, como que tú planteas en el título, querido Javier, pues no deja de ser algo que nos hace volver a aquella sensación de hidalguía o de en el fondo creernos más listos que los de ciencias, aunque los de ciencias nos despreciasen de alguna suerte. Seguro que
que el profesor don José Antonio, ahora con lo que voy a decir como anécdota, recuerdo que nuestra profesora de filosofía, mi querida Juana Verano, que todavía la recuerdo con mucho cariño, nos decía: el demiurgo, para los de COUB, el dramaturgo, ¿no? Ese tipo de cuestiones que a veces se confunden por los alumnos avezados de las ciencias y que al fin y al cabo pues denostaban un poquito a los que éramos de letras en aquella época. Hoy ya creo que es un tema superado, ¿no? Y por tanto, ese título tan sugerente que nos va con un latinismo al lado, a mí me entusiasma y me parece que en este mundo tan tecnológico que tenemos no está de más hacer un guiño a este tipo de cuestiones. Bien, dicho lo cual, y muy brevemente, ¿no?, para terminar mi intervención, sí que creo en la tecnología, soy un entusiasta, en las nuevas tecnologías que ya no son nuevas, que ya hace mucho que están ahí, en las tecnologías soy un entusiasta de las mismas, creo que nos ayudan y que realmente nos hacen ser más felices, que al fin y al cabo es lo que buscamos todas las personas, porque gracias a ellas y más con las inteligencias artificiales que tenemos ahora generadoras de contenido, pues podemos realmente, si tenemos tal o cual inquietud, pues tratar de sintetizarla, tratar de esquematizarla, que no deja de ser prácticamente lo mismo, y tratar de visualizar en nuestro cerebro la cuestión que igual era compleja, más sencilla y nos acerca más al mundo general de la cultura o del ocio, de cualquier ámbito que nos pueda enriquecer como personas y hacer más felices. Pero no obstante, tal y como dice la encíclica, que la leí pues un poco en diagonal, ¿no?, pero sí le eché un vistazo y me parece muy interesante, no olvidemos que otros papas hablaban en su momento, en la época que les tocó vivir, de otras revoluciones que podían, pues de alguna suerte, dejar al ser humano en una situación pues poco menos que nefasta, ¿no? Ahora se habla, hay premoniciones de la inteligencia artificial que poco menos va a acabar con el statu quo, con el mundo tal y como lo concebíamos. No digo yo que no vaya a ser así, pero para eso están las regulaciones que deben de hacer los países, las gobernanzas que deben hacerse con base a la ética y a la filosofía tan importante en estos tiempos, porque no olvidemos que la filosofía, por ejemplo, es una de las ciencias, a mi modo de ver, que va a estar en boga en los próximos años, precisamente para eso, para poner cortapisa o para ponerle puertas al monte, de alguna forma, porque si no esto se nos puede ir de las manos y, como dice el Papa en su encíclica, que yo soy católico y abogo por lo que diga el Papa, pero en este caso lo digo a Agamenón o su porquero, pues son cuestiones que van de suyo. Lógicamente, las personas pues tienen esa valía, esa capacidad por el hecho de ser personas, de ser humanas, y no vamos a tratar ninguno de nosotros, creo, ni nadie con sentido común, salvo que sea un depravado, va a tratar de que la máquina se coma al hombre. Habrá que tomar medidas legales siempre, para evitar ese tipo de cuestiones, ¿no? Yo es un poco lo que creo. Ahora, yo siempre les digo, cuando intervengo en alguna cuestión de este tipo, tanto a compañeros abogados como a otros profesionales, no olvidemos que, por ejemplo, antes, para hacer una prueba diagnóstica de una mamografía, para sacar el patrón de lo que es un carcinoma de mama, ¿no?, era complejísimo, y a día de hoy con la inteligencia artificial te puede salir ese patrón en segundos, ¿no? Por ejemplo, tú estás estudiando, tú, Javier, como letrado, como compañero, también lo sabes, estás estudiando una jurisprudencia concreta de una materia determinada, sentencias de 200 páginas o de 100 y pico, tal y como les gusta escribir a sus señorías, con ese lenguaje un tanto oscuro que cuesta comprender, pues la propia máquina te puede sacar un resumen, si bien es cierto que tú no puedes ser un aventao, permitidme la expresión coloquial, por gráfica, un aventao, además en un día de hoy como con viento en Oviedo o ventín, como puede decirse, ¿no?, como nos dijo antes el compañero, de no verificar eso que te está lanzando. Pero yo sí que creo que son todo bondades lo que la inteligencia artificial nos aporta, pero sí que deben estar muy regularizadas y muy encorsetadas para evitar males mayores. Pues usted tiene mucho que ver no solo desde el derecho y las nuevas tecnologías, sino practica y ciertos desarrollos y representa institucionalmente tanto al Colegio de Abogados como también en ámbitos nacionales. Pasamos ahora a preguntarle a don José Antonio Méndez, si me permite, que usted recientito tiene en sus manos, le he visto, Magnificat Humanitas. Desde su punto de vista, y nos vamos ya a trote cochinero porque el tiempo nos vuela, ¿qué opina de esta visión
similar a Rerum Novarum, ¿no? Y tal vez haya algo que ver con lo que representa el Papa, el León XIII y el León XIV, agustinos ambos, una visión comparativa histórica de qué casualidad que un León XIII y que un León XIV, 100 y tantos años entre uno y otro, que coincidan en este cambio de los tiempos, ¿no? Rerum Novarum era eso, Novarum de los tiempos y de las cosas de los nuevos tiempos, que era el industrialismo incipiente, todas las tecnologías de telares y los luditas y tal, que nos lo recuerda. ¿Qué opina de por entrar en materia, y luego si usted se extiende en temas seguros más interesantes que el que yo planteo, qué opina de este León XIII vinculado al León XIV por estos nuevos, como dice el otro, nueva era o de cambio de era? ¿Qué opina de esa conexión? Sí, hay una cita explícita, una ligazón explícita confesada por León XIV con León XIII. Y fíjate, sin embargo, creo que el punto de vista de León XIV es más ambicioso que el de León XIII, porque por el medio ha pasado el Vaticano II. León XIII vivía todavía en un mundo, por decirlo así, profundamente hierofánico todavía, donde la Iglesia administraba lo sagrado, estaba centrada fundamentalmente en lo sagrado, y esto del mundo de la vida aparecía como una novedad, ¿no? Como un novum. Sin embargo, a partir del Vaticano II, la Iglesia Católica sitúa la vida en el mundo como centro de la teología, y el elemento de lo sagrado no es que desaparezca, pero ocupa como un segundo lugar, por decirlo así. De algún modo podemos decir que la Iglesia Católica en estos años del siglo XX ha abandonado el ámbito del platonismo y se ha vuelto de la raíz platónica que siempre tiene la Iglesia, de la raíz dualista, del bien y del mal, y ha vuelto a la raíz judía, a la raíz de la Iglesia como gestora del mundo común, como la gestora y defensora de lo común, de la intersección entre los hombres, y buscando entonces la salvación, no como salvación directa del alma mediante la piedad, sino como gestión salutífera del mundo, que aparece judíamente como una creación que se nos ha dado desde la nada, que no nos pertenece, que solo podemos administrar, y que de algún modo hace que el término de propiedad, y esto lo subraya clarísimamente León XIV, que impresiona porque dice que es doctrina cierta de la Iglesia, el concepto de propiedad privada, por decirlo así, como de alma privada, pasa a un segundo lugar. Entonces hay una toma de lo que abrió León XIII, pero hay una profundización muy significativa, cada vez mayor, hacia el mundo de los comunes, y también hay la idea de que la Iglesia ya no es como el centro de todo en todos los aspectos, sino que la Iglesia es una de las voces que en el campo social se escucha, aunque ella piensa que la gestión que va a hacer ella, aunque no sea la protagonista absoluta en todos los aspectos, es la gestión más decisiva. Es muy importante esta resituación de la Iglesia, que sigue considerándose central, pero no es una centralidad absoluta, totalmente directa, ¿no? Son estos dos elementos que yo subrayaría en la composición con León XIII. Javier, tienes el micrófono apagado. Correcto. Hay una similitud que quisiera que nos conectaras, tú que estás muy versado. Es Agustino, nuestro actual Papa León XIV, y la orden esta, me acuerdo que está muy vinculado, después de Aristóteles, pues San Agustín, etcétera, tanto Tomás de Aquino, tú que eres universitario y profesor. Entonces, esto, San Agustín, que creo que era de Hipona, según cuentan las crónicas, dijo algo que quisiera que nuestra audiencia lo comprendiera, que es: ama y haz lo que quieras. Ama y peace. Sí. Eso es. ¿Hasta qué punto esa versión agustiniana de León XIV puede también explicar alguna de sus actuaciones? Muchas. Fíjate, es una cuestión. San Agustín es un pensador complejísimo. Aurelio Agustín se llamaba, ¿no? Nosotros le llamamos Agustín de Hipona, cartaginés, africano. Fíjate, en Agustín hay como un contraste muy grande entre una filosofía pesimista del pecado original, del alma caída. Es uno de los grandes autores del concepto de pecado original como culpa de la humanidad que ha lastrado a la humanidad. Hay ese concepto, pero luego también hay como una alegría de la búsqueda del Dios, del amor. El amor no es un amor cualquiera, el amor es el amor profundo, el
dice siempre, la verdad es el orden del amor, ¿no? Es un amor muy profundo que te libera profundamente porque te hace coincidir con el núcleo de la realidad. Entonces, ama y haz lo que quieras no significa ama como quieras y haz lo que quieras, sino si amas profundamente, ganas una libertad de acción, una libertad interior que te permite la parresía, te permite hablar de lo que haga falta con total serenidad, ¿no? Y en este sentido, Prevost, León XIV, es un papa muy agustiniano, no en el sentido, y a mí me llamó mucho la atención, el primer párrafo es una visión optimista y la encíclica se titula Magnifica Humanitas, y lo primero que te viene a la mente dice, hombre, pero si San Agustín tiene una visión más bien pesimista de la historia humana concreta, y sin embargo Prevost tiene una visión optimista, paradójicamente, pero probablemente a través del amor y de el pensar lo que ha supuesto un exceso de fijación en la doctrina del pecado original, ha llevado al agustino Prevost, al hombre que busca a Dios porque Dios nos creó para él y no descansaremos hasta que lo encontremos, le ha llevado a superar esta visión pesimista directa y plantearla como una opción política, como una opción de lo común. Es el ejemplo que él pone entre la construcción de la Torre de Babel, que llevó a la humanidad a su disolución, y la construcción o la reconstrucción de Jerusalén, que narra el profeta Nehemías, que fue una construcción común donde no había un desafío al Dios, sino una colaboración entre los hombres. Correcto. Usted que está habituado a estudios profundos, yo quisiera, ahora que estamos cerca del Mundial, bajar el balón al suelo para que toda nuestra audiencia nos entienda lo más perfectamente posible desde su ámbito, que bajemos el balón un poquito al suelo y que seamos más corto porque aunque somos un programa para escuchantes más que para oyentes, como tengo Javier, a orgullo decir y no sé si vanidad, la idea es bien, pero comprendo que debe ser así. Recordamos que el Papa León XIV, que visitará España, de nombre Robert Francis Prevost, estamos en una tertulia interesantísima porque el perfil es fascinante y su obra también. Creo que va a ser un papa singular, y este papa estadounidense de Chicago, pero una profunda impronta peruana, fue misionero y obispo. Tengo aquí en Chiclayo durante décadas, pues tiene una raíz materna, repito, de índole española, y Cántabria. Correcto, de Cantabria, o sea, de Santander, de al ladito. En cualquier caso, yo estoy leyendo aquí que, y ahí paso a nuestro jurista tecnólogo, el León XIV agrava de alguna manera un cisma entre grandes tecnológicas, ¿no? Porque Anthropic y OpenAI, dos grandes señores, escuchantes, oyentes, dos grandes empresas tecnológicas, muchas de ellas tienen más cotización bursátil que el Producto Interior Bruto, alguna incluso de países como Alemania, aunque les llame la atención. Estos enormes empresas, yo les diría que son multinacionales, es poco. El Papa parece que enfrentó de alguna manera, que me recuerda a un paper científico, su encíclica. Pregunto, don Luis, ¿hasta qué punto estas macroempresas, no sé cómo denominarlas, también se ven afectadas por esa concepción ética, de dignidad, de moral del Papa? No sé si me explico bien, que creo que divide un poquito la opinión, llamándolas al orden sin tener, sin ser explícitamente antitecnológico. Creo que ordena, les da pautas, y a estos grandísimos conglomerados empresariales de muchísimas aplicaciones pone el dedo en la llaga, nunca mejor dicho, porque pueden ser también una cruz para la humanidad. ¿Qué opina de esto, don Luis? Claro, qué duda cabe, ¿no? Estas multinacionales, pues evidentemente manejan el dato, tienen pues todas esas bases de datos enormes, saben absolutamente todo de nosotros, cualesquiera pues plataformas con las que interactuamos, cualquiera de los que estamos aquí hoy, pues bien sea ChatGPT, como decía José Antonio, y Gemini, Claude, todas esas, pues la ventaja o el hecho de darnos un resultado lo más próximo posible a la inteligencia humana, pues radica, aparte de la computación que tienen, pues en el dato que manejan para poder arrojar una contestación a la pregunta
que se les está haciendo. Hablo de los grandes modelos de lenguaje, ¿no? Y sí que es cierto, pues, que eso genera, no sé, podríamos llamarlo un tecnototalitarismo, un tecnofascismo, ¿no? O paradigma tecnocrático, como se quiera, donde el que controla esa infraestructura, pues impone de facto su visión moral, ¿no? Globalizada, el sesgo que utilizan esos algoritmos. Efectivamente, yo creo que en un mundo ideal, pues lo que dice el Papa, nadie lo va a poner en tela de juicio, salvo que se trate de una persona, pues, que sea, pues, totalitaria o pretenda subyugar al humano, ¿no? Pero la realidad es la que es. Y a día de hoy, claro, vuelvo a lo que decía al principio. Digamos que está muy bien que el Santo Padre y cualesquiera otros líderes religiosos o políticos mundiales que puedan, pues, tratar de interferir en la sociedad de alguna suerte, hagan este tipo de manifestaciones, pues, con el fin de tratar de soslayar esas maldades que pueden estar, pues, subyacentes en estas grandes compañías, pero al fin y al cabo no deja de ser eso, una mera declaración de intenciones que le harán o no le harán caso. Aquí, ¿cómo se podría tratar de minimizar o mitigar el peligro que puede tener eso para el ser humano? Y no olvidemos ya cuando entremos en la computación cuántica que la propia máquina piense per se. Ahí no sé lo que va a pasar, ¿no? Y no estamos muy lejos. Bueno, pues no hay otra forma de hacerlo que con regulaciones. Fijémonos, por ejemplo, en una cuestión muy sencilla que todos nuestros escuchantes pues van a entender, ¿verdad? Trabajos pues quizás que no son pues muy especializados y que puede hacer prácticamente el común de los mortales y que supuestamente van a desaparecer a través de robots que funcionen con inteligencia artificial. Bueno, pues a lo mejor lo que hay que hacer, que creo que ya se está barajando, es a esas empresas que despiden personas y trabajan con esos mecanismos, bueno, pues plantear y yo no seré sospechoso de hablar a favor de subir los impuestos o de crear nuevas tasas o nuevas barreras fiscales al empleador, ¿no? Pero sí que efectivamente, si se despide gente, esa gente no encuentra cómodo en otro lado y vamos al modelo de renta universal de gente muy rica y de gente pues en la indigencia, habrá que poner alguna cortapisa de corte fiscal, bien sea con una tasa o con algún tipo de gravamen, para evitar que eso de alguna suerte deje a esas personas indefensas, ¿no? Sí, Javier. Sí, bien. Yo querría también exponer que no vamos a poder tratar en profundidad. Yo creo que esto contigo, querido Luis, este mundo el trasfondo jurídico, laboral, etcétera, de la inteligencia artificial, desde aquí te señalo que deberíamos de tratarlo, porque repito, tú representas en nuevas tecnologías al ámbito regional y nacional, etcétera, y creo que merece un programa más detenido. ¿Qué te parece aceptarme mi ofrecimiento? Y entonces ahora, antes de pasar la pregunta a don Roberto Ceballos, que está en México lindo y querido, y ahí siempre acariciando los mares cerca de Veracruz, pues yo querría decirles que el sábado 6 de junio el Papa León XIV aterriza en el aeropuerto de Barajas y después de una parada en el Palacio Real visitará por la tarde un centro de Cáritas. Cáritas es una misión de ayuda al necesitado y desde la Iglesia de mucha raigambre, Cáritas, de caridad en definitiva. Por la noche hay una vigilia con jóvenes en la Plaza de Lima. Él, que es peruano, le hace un guiño. En Madrid hay una Plaza de Lima, al igual que en el Palacio Real está el que consideramos emperador. También está Montezuma, obviamente, pero de los incas tenemos raigambre incluido, los descendientes que fundaron, como bien sabes, y no quisiera entrar en detalle, la Guardia Civil era descendiente, ¿verdad? Y, en fin, al domingo tendrá una Santa Misa en la Plaza de Cibeles, en el centro de Madrid, que se espera que asistan más de 1 millón de personas. Por la tarde, curiosamente, ese domingo se reunirá y tendrá un encuentro con la Orden de San Agustín, a la
que como hemos dicho pertenece a León XIV, y después un acto de personas del mundo de la cultura, digámoslo así, para resumir a nuestra audiencia, en el Movistar Arena, que es un espectáculo, probablemente uno de los lugares donde más puede haber concentración, que ahí es donde hay partidos de toda índole. El lunes se entrevista con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a una conferencia por la tarde, a conferencia episcopal, y hay una oración por la tarde en la Catedral de la Almudena de Madrid, con un encuentro diocesano, o sea, de encuentros de sacerdotes y demás, en el Bernabéu, en el legendario Santiago Bernabéu, donde juega el Real Madrid. Por último, el martes, y quisiera resumir un poquito, porque aquí queremos, relanzando la actualidad, centrar en temas profundos y de debate, y ya paso a preguntarle a don José Antonio, que también se traslada a Barcelona, al Estadio Olímpico de Barcelona de Montjuïc, visita la catedral que, como sabe, pues está, digamos, inaugurando obras. Es una catedral que pues que dura don José Antonio, ya le voy a preguntar sobre la catedral de Barcelona. La Sagrada Familia no es una catedral, es un expiatorio, es un templo expiatorio que se pusieron de moda a finales del XIX, principios del siglo XX. Por ejemplo, en Guadalajara, México, hay un magnífico templo expiatorio que es más importante en el de Barcelona, sin ninguna duda, que la catedral. Sí. Bueno, pues vamos a pasar la pregunta me parece estupendo, pero ya que meto México, cerramos diciendo que está hecho obviamente por Antonio Gaudí y es justo el centenario de la muerte de ese genial Gaudí, por eso digo que es una catedral que lleva, y gracias por la precisión, el jueves visitará Canarias, Gran Canarias, y también el viernes irá a Tenerife, donde pronunciará una misa en el puerto de despedida, pero que sobre todo tratará el tema de la inmigración. Pues don Roberto Ceballos, comente a nuestros protagonistas invitados alguna cuestión. ¿Qué opina don Roberto? Usted que es guadalupano de natural. Don Roberto Ceballos. Bueno, con el gusto de saludar a toda la audiencia en Prensa Mercosur, que cada vez sigue creciendo y doblando todas las fronteras en todo el mundo. Hoy un privilegio tener al maestro José Antonio, al maestro José Luis Pérez y también a usted, don Javier Pertierra. Hay una duda desde el prisma del cristal donde se ven todas las cosas. Hoy tenemos un papa, León XIV, pero nuestro papa es ciudadano norteamericano, armado en Perú con una visión de Agustín de Hipona. Entonces tenemos aquí a alguien mimetizado con tres culturas. A nosotros en México, y en lo personal, los pueblos de América Latina somos herederos de una profunda tradición espiritual y comunitaria. En México está expresado esta herencia en la Virgen de Guadalupe, y tenemos una fe históricamente que nos ha servido de refugio frente al sufrimiento, a la desigualdad y a la violencia. Al mismo tiempo hemos vivido bajo la influencia constante del modelo de desarrollo marcado por ese pragmatismo económico devorador del consumo y la innovación tecnológica que viene obviamente de nuestro vecino del norte, de Estados Unidos. A la luz de esta primera encíclica, Humanitas, del Papa León, donde se plantea la defensa de la dignidad humana y la custodia de la persona en la era de la inteligencia artificial, donde se advierte sobre el riesgo de que la tecnología termine desplazando la centralidad del ser humano, ¿cómo? Esta es la pregunta. ¿Cómo pueden los pueblos del sur, a partir de México hasta la Patagonia, enfrentar esta dualidad? ¿Cómo armonizar la riqueza espiritual, cultural y comunitaria? ¿Cómo? ¿Qué camino es el que ustedes proponen para que América Latina, Sudamérica y todos los pueblos de habla hispana no puedan ser atrapados y devorados por esta nueva tecnología? Gracias. Solo un momentito, querido José Antonio, si puedes poner el micro mientras estamos y luego cuando hables tú. Yo pregunto, ¿esta pregunta a quién va dirigida? ¿A don Roberto, a don Luis o a don José Antonio? A cualquiera de los dos o a ambos. Don José Antonio, usted tiene la palabra, si me vale, porque vale, muchas gracias. Fíjate, lector de ámbitos del desarrollo. Fíjate,
las Américas, para enfrentar el mundo que ya está aquí, necesitan las dos cosas. Necesitan no solo no perder, sino tomar el tren tecnológico. Es decir, para poder gestionar la tecnología, lo primero que hay que hacer es estar en ella. Es decir, tener empresas, tener ingenieros, tener creatividad tecnológica. Y eso luego, eso hay que alcanzarlo. Se necesita un proceso muy fuerte de alfabetización y un proceso muy fuerte de auge económico y político, y para eso se necesita una estabilidad política y muchas cosas, ¿no? Y luego, a la vez, fomentar lo que es una tradición muy potente que tiene América, que es la tradición que une el legado originario, el legado indígena, con el legado español y con lo que vino después. No tiene que renunciar a ese legado, al contrario, lo tiene que profundizar y probablemente acentuar la parte originaria más, y a la vez tiene que componerlo con una inserción decidida en el mundo tecnológico, porque quien se quede atrás aquí desde el punto de vista ingenieril se queda atrás, y se queda muy atrás, y entonces te conviertes en un Estado subordinado, decirlo así. O sea, que tiene que componer los dos elementos, profundizar a partir de una estabilidad política, probablemente, en la prosecución de una alfabetización tecnológica que tiene que componer con la profunda vivencia espiritual, o como queramos llamarle, que caracteriza efectivamente a las Américas. Pues gracias, Roberto, en Veracruz, esta compasión, este misterio de la compasión y del amor o de la fe guadalupana. Creo que nuestro profesor nos acaba de decir que habemus algoritmo, sí científico, pero afortunadamente también humanitario, de humanidad, porque, como diría San Agustín, el verdadero misterio no solo está en los servidores de Google o de OpenAI o de Gemini, sino en esto que llamamos, querido profesor, libertad humana, y que dijo alguien que también tenía las sandalias del pescador, la verdad os hará libres, y la libertad también hace encaminar hacia la verdad. Este software mágico que tiene el ser humano de la conciencia es muy difícil, creo yo, de replicar, y sobre todo lo que sea que nos replique también tendrá que atender el misterio de eso que llaman amor, ¿no? Pero perdónenme que estoy desbarriando, que diríamos aquí, querido Luis, se me ocurre. El Papa fue matemático y, a su vez, Robert Francis Prevost, antes de ser Papa, fue matemático, o sea, antes, como decía aquello, antes de cocinero fraile, o antes de fraile cocinero, perdón, creo que es lo que se dice. Entonces, ¿usted qué opina que, por ejemplo, el gran Galileo Galilei levantara hoy la cabeza? Y yo creo que tendría emoción de esa comprensión que tiene nuestro Papa ante la tecnología, ¿no? Porque Epur si mueve, y sin embargo se mueve, diríamos, Galileo. La Iglesia se está moviendo porque creo que este Papa León XIV comprende la tecnología, e incluso me atrevo a decir que las matemáticas han llegado a la cátedra de San Pedro. De alguna manera, como obra humana que es la Iglesia, tiene un software que va mejorando. ¿Qué opina usted de estas nuevas versiones del software o del sistema operativo de las encíclicas, querido Luis? Bueno, pues yo creo que en la era en la que estamos nada se puede escapar a la inteligencia artificial, y al fin y al cabo la Iglesia tampoco. Y no es que tenga una sensibilidad hacia la propia IA, ¿no? Hacia la inteligencia artificial, pero sí que la tiene, como debe de ser, a defensa del ser humano, y en esas estamos. Yo creo que el Papa, en su encíclica, pues lo que quiere poner de relieve es que una inteligencia artificial descontrolada, una inteligencia artificial en manos de grandes compañías que deshumanizan a las personas, una inteligencia artificial, como decía el compañero Ceballos, quizás de alguna suerte también hay un guiño a todos los pueblos que no están pues en el norte, ¿no? Como decía Mario Benedetti, el sur también existe, ¿no? Pues ese tipo de cuestiones yo creo que están muy bien traídas siempre desde la perspectiva de la Iglesia, y siempre pues tratando de poner al ser humano en lo alto de la cúspide de cualquier tecnología, de cualquier sociedad o de cualquier ámbito, ¿no? Porque no puede ser de otra manera, y por esa de esa suerte pues sí que creo que
hoy no está muy bien traído aludir en esa encíclica a la inteligencia artificial, pero siempre sobre la base de la defensa del humanismo. Ahora digo yo, don José Antonio, antes de que usted se nos vaya, que tiene que presentar un libro dentro de poquitos minutos, vamos a centrar un poquito y luego hablaremos con don Luis Pérez, doctor, abogado y promotor de empresas de Legaltech, de tecnologías vinculado al mundo del derecho. Me pregunto yo, don José Antonio, vamos a dirigir los cañones hacia usted, no sé si de Navarone o de algorítmicos, en cualquier caso. Gilson Danta Carmini tiene una pregunta para don José Antonio y después comentará algo también María José y, en fin, esperemos exprimirlo un poquito más, don José Antonio. Vamos a centrarnos vamos a galope tendido. Dígame, don Gilson Carmini Dantas, mi querido director. ¿Cómo está, mi querido Javier? Un saludo cordial a todos los escuchantes de la Radio Mercosur. Fuerte abrazo para todos que están en sintonía y especial para nuestros invitados, ¿no? Nuestro querido Luis Pérez y también José Antonio y a todos los corresponsables. Bueno, nosotros vemos que la inteligencia artificial hoy hace parte de mucho cotidiano, tanto en la área periodística como también en varios otros sectores, y así como el Google quedó marcada en nuestra mente que cada vez que uno quiere procurar una cosa, abre el Google y hace su consulta, la inteligencia artificial está quedando, tomando ese puesto del Google, para muchas tareas y muchas curiosidades. La Iglesia Católica, ¿usted cree que tiene que acompañar eso de ahí, o la Iglesia Católica tende a cada vez censurar más el uso, y no solamente la censura, pero poner trabas para que los jóvenes tengan, digamos así, un mayor recelo en el uso de eso? ¿Cómo usted ve el futuro de la inteligencia artificial en la religión? Porque quien no se actualiza se va quedando para atrás. Muchas gracias, esa es la pregunta. Sí, fíjate, el Papa dice explícitamente que la tecnología tiene un carácter de co-creadora, es decir, contribuye a la creación del mundo, es un instrumento que acompaña a Dios, o que pertenecería a lo que en la religión se llama el Dios, es decir, es la forma humana de participar en la creación. Entonces la visión es positiva. Aquí la cuestión es que plantea el Papa, y el miedo que plantea es doble. Uno, que se quede gente excluida, que sea manejada por las informaciones que otros poseen y que sea utilizada como carne de cañón, como mero elemento. Y otra, que es el miedo más profundo, es que la razón humana, es decir, el hombre, que es el centro de la religión cristiana, el hombre relacionado con Dios, pero el hombre al fin y al cabo, quede desplazado del eje de la realidad. Esto es lo que el miedo que acompaña al auge de lo que se llama la computación generativa, de la inteligencia generativa, que ya se está produciendo. Fíjate, nosotros ya producimos a través de inteligencia generativa resultados que luego no podemos determinar cómo se ha llegado a ellos. Es decir, de algún modo la razón humana, y ahora se están inventando unas matemáticas para intentar desentrañar el fruto de nuestra propia creación, la razón humana ya no es capaz de reabsorber lo que la razón humana ha producido, de tal manera que se desplaza el eje de la inteligencia, del logos, de la comprensión de lo real, del hombre a una máquina, por decirlo así. Y esto abre también la posibilidad de lo que se llama no solo el transhumanismo, que es la hibridación del hombre con la técnica, sino del poshumanismo, es decir, que el sujeto humano quede fuera del ámbito central de lo real, que es el miedo. Entonces hay una apuesta por la tecnología como creatividad divina, como parte divina del hombre, y también un deseo de limitar eso, pero no por limitar la creatividad, sino por hacerla que no haga desaparecer la estructura que la dio a luz, por decirlo así, ¿no? Que en el fondo también sería la eliminación de la propia religión en el sentido en que nosotros la entendemos. Entonces, Javier, solo una cosa, Javier. Quería mandar un saludo especial para Luis Pérez, ¿no? Quiero dejar claro la necesidad de un programa con él para hablar sobre derechos autorales, principalmente en la área tecnológica, y también lo que hoy está pasando por muchos estereonatarios que usan
determinados tipos de ley para poder sacar provecho y extorquir personas y otras cosas. Muchas gracias. Hablaremos que yo he dicho. Doña María José, creo que antes de que se nos tenga que abandonar este estrado don José Antonio Méndez Sanz, mi ayuda de cámara en todos los ámbitos filosóficos y metafísicos y parafísicos, doña María José, y espero que José Antonio nos despida señalando desde su profundo punto de vista qué opina de la obra de Magnificat Humanitas. Antes de que nos despida con una opinión crítica y sincera de la obra de Magnificat Humanitas, si le ha decepcionado, si por otro lado ha abierto maravillosas puertas el pontífice, yo creo que nos devuelve a la raíz más pura de San Agustín, que es ama y haz lo que quieras, pero además quisiera que usted opinara sobre eso. El pontífice, ¿qué opina de la obra Magnificat Humanitas antes de despedirse? Y María José, por favor, dinos tu palabra que no sé a quién irá referida. ¿Puedes comentarnos? Sí, por supuesto, Javier. Muchísimas gracias por la oportunidad de participar en este programa y un saludo muy cordial para todos los invitados y para todos los corresponsales y escuchantes. Yo quisiera plantear un caso real, aunque parezca curioso y bastante increíble, que ocurre en un país europeo, Albania, en el que el primer ministro ha designado como ministro de contratación pública a una inteligencia artificial que tiene nombre, es una mujer además, y bueno, desde septiembre del 2020 es una cibermujer, es un ordenador que tiene nombre de mujer, pero mujer no es, ya, y ha utilizado la imagen de una actriz, parece ser, que lo cual ha provocado algunos problemas jurídicos, que tengo entendido. Bueno, yo lo que quería plantear a los profesores es conocer su opinión sobre las contradicciones que se pueden plantear, la problemática que ellos pueden imaginar, porque todavía estamos en fase de experimentación. Lo que se pretende básicamente es evitar la corrupción, ¿no? Conseguir mayor eficiencia, pero por otro lado se plantearán problemas éticos e incluso problemas de que haya sesgos creados por el propio diseñador del algoritmo, ¿no? Con lo cual, no parece que sea tampoco una solución definitiva, pero como es una obra muy humana, todo lo que es la gestión del dinero público, me gustaría, bueno, pues enlazarlo un poco con el tema del programa de hoy, y que ellos, sobre todo, bueno, ambos son expertos en cuestiones diferentes que tienen que ver con esta cuestión que planteo, y me gustaría saber su punto de vista. Muchas gracias de antemano. Pues así, pues genial su pregunta, que Albania ha nombrado la primera ministra virtual del mundo mundial. Se llama Dieja y presenta, bueno, pues gestionar las licitaciones públicas y erradicar esa corrupción. ¿Qué le parece primero a don José Antonio antes que irse y luego remata ya de cabeza don Luis, nuestro jurista de cámara, don Luis Pérez? ¿Qué le parece, don José Antonio? Y por favor, si tiene que irse, que tiene que irse, no te preocupes, conteste esa pregunta desde su punto de vista y por favor diga qué opina de esa obra. De la encíclica del Papa. Sintéticamente, sí, correcto. Sí. Conteste. Fíjate, la toma de máquinas como decisores es una cuestión ambigua. Efectivamente, hay muchos sesgos y entonces esto va a plantear un problema. La cuestión es eso, crear una inteligencia artificial en la que los sesgos estén minimizados. Pero también se ha comprobado en muchos casos, sobre todo en estas armas autónomas, sabes que hay toda una rama de la tecnología militar que está dirigida por inteligencia artificial, los LOB se llaman. Se ha detectado que en muchos casos toman decisiones controvertidas, pero en otros muchos casos toman mejores decisiones, menos crueles que los humanos. Entonces este es un tema que hay que trabajar mucho, porque esto sí que va a ser así, sí que va a haber un acompañamiento por parte de la tecnología de las decisiones a altísimo nivel, a medio nivel y a bajo nivel. Y para acabar ya, lo que opino sobre la encíclica del Papa, de León XIV, es que veo una posición de la Iglesia que intenta amalgamar toda una serie de corrientes humanistas que se producen en el mundo y convertirse en su portavoz. Y esto es positivo porque permite crear unos consensos básicos en una línea humanista, independientemente de la confesión religiosa. Luego, aquí habría una discusión más alta teológicamente
de acuerdo o no con la posición, por decirlo así, cristiana, con la que yo no concuerdo. Yo no soy cristiano, aunque me gusta muchísimo la teología y la sigo totalmente, y habría una discusión más profunda y una discusión que nos llevaría a otra parte. Pero es muy importante, en mi opinión, que una institución que conmueve a 1.200.000 personas, entre las que me cuento yo, porque yo estoy bautizado y no he apostatado, y por lo tanto yo figuro estadísticamente como católico, que 1.200.000 personas o más que habitan en el mundo tengan unos consensos básicos de bien común, de no exclusión, de no marginación, de toma democrática, de la manera que sea, de decisiones que afectan al futuro de la especie, y que esto esté hablado y esté como referencia. Me parece muy potente. Esa es mi opinión sobre la... Extraordinario. Me parece que coincidimos. Me voy corriendo, que me miran mal. Vale, José Antonio, me están mirando mal. Me parece extraordinario lo que dices. Creo que quiere ser el Papa de todos, que propugna, como hijo de inmigrantes y misionero, una unión por encima incluso de la propia religión católica, se abre a las iglesias hermanas y a otras confesiones religiosas, y como expresó en una maravillosa frase que yo la tengo reservada, una frase destinada a perdurar, que dirían, y dice: aquellos que cultivan la inquietud de la búsqueda de Dios es a los que quiero unir. A aquellos que cultivan la inquietud de la búsqueda de Dios, también basada en una premisa de San Agustín. Es decir, a casi muchos de nosotros, y por la forma de ser del Papa, creo que tiene esa humildad y la consciencia de esta unidad ante los retos enormes que tenemos. Perdóname, Luis, ¿podrías comentarme un poquito también de esa pregunta sobre, y ahí sí que podemos regodearnos, sobre el acto administrativo jurídico de la decisión de la nombrada ministra de Contratación, Albana? ¿Qué opinas de gestionar las licitaciones públicas para erradicar la corrupción? Y según nos dicen algunos, hay menos posibilidades de errar y creo que de corromperse, aunque no lo sé ya, de esta llamada diella, que significa sol en albanés. Es un asistente virtual, repito a nuestra audiencia, de la Agencia Nacional de Albania, que se llama Sol Diella y que, repito, gestiona licitaciones. ¿Qué opinas, Luis? Profundo, ¿eh? Sí, es una pregunta pues muy bien traída, ¿verdad? Porque pone el dedo en la llaga. Aquí la máquina está sustituyendo al humano. ¿Qué sucede? Que en los casos de corrupción tan exacerbados que se están produciendo en los países de nuestro entorno, el nuestro también, bueno, pues en casi todos los lugares, pues el ser humano pues tiende a ese tipo de cuestiones, ¿no? Claro, para evitar esas formas de funcionar pues indeseables, ¿no? Como es la corrupción, parece, o a priori podemos entender que si lo hace una máquina, bueno, pues la máquina irá a criterios objetivos y le dará el contrato al más óptimo, al que reúna las condiciones que dice el pliego. Bueno, a priori, pues no pinta mal, no suena mal, ¿no? A priori no suena mal. ¿Qué sucede? Que esa máquina hay que alimentarla. Hay que alimentarla con una serie de datos que van a meter otras personas y que esas personas tendrán que estar auditadas también para que esos datos sean lo más objetivos posibles. Yo creo que en el momento actual en el que estamos, quizás es un estadio muy embrionario para hacer esos experimentos, ¿no? Porque a mi juicio, pues no deja de ser un experimento que, bueno, que poco dice, a mi modo de ver, de la seriedad de un gobernante, ¿no? Cuando hace experimentos con este tipo de cuestiones en el estadio en el que estamos. Dicho lo cual, en el momento en que esto vaya avanzando, que avanza a pasos agigantados, nosotros como administrados podemos hacer la siguiente reflexión. Si vamos a licitar, ¿de acuerdo? ¿Qué queremos mejor? ¿Que nos licite una máquina o que nos licite una persona? Es decir, o que tome las decisiones un ministerio. Vuelve a la cuestión, al símil del juez con esto, ¿no? ¿Queremos que nos juzgue un juez máquina o un juez persona? Va a depender de muchísimas cuestiones. Bien es cierto que hablamos de contratación pública, que es un tema bastante tasado. Sería uno de los ámbitos donde tendría cabida este asunto. Lo que sucede que en el estadio embrionario en el que estamos ahora mismo, quizás es demasiado aventurado a mi gusto. Ahora,
si pudiésemos tener la certeza de que esos sesgos están muy minimizados, hay un comité de expertos y de éticos y de filósofos por detrás que interviene en esos pliegos y que alimenta a la máquina para que solamente resuelva con base a ese tipo de cuestiones y hay una garantía, digamos, exponencial a favor del licitador, de la empresa que va a contratar con el Estado, pues bueno, ¿por qué no va a hacerlo una inteligencia artificial? ¿Por qué no lo va a hacer? Entiendo que a priori podría ser una situación para ese tipo de cuestiones totalmente inocua y muy oportuna para evitar ese tipo de cuestiones de indeseables que dijimos antes, de corrupciones, etcétera, etcétera. Pero vuelvo a repetir, para que eso se pueda implementar y llevar a cabo, deberá de tener un desarrollo pues muy pormenorizado y muy, digámoslo así, limpio de cualquier sesgo, de cualquier naturaleza, y que tenga un código, quizás, me atrevo a decir, abierto para que todo el mundo pueda ver cómo eso se fue, de alguna suerte, trabajando en el algoritmo para que llegue a un resultado Y, a un resultado X o a un resultado Z. Si eso se pudiera llegar a implementar, repito, yo no soy técnico, pero creo que se va a poder hacer de alguna suerte, pues no tendría ningún problema a tener una ministra, un ministro de Interior no, pero sí de Contratación Pública que fuera una máquina. Igual me generaba a mí más confianza. Oye, pues vamos a dar un salto de confianza y casi cuántico a Colombia, a la capital de la salsa, y ahí tenemos a doña Elizabeth, que ya vamos apurando, va a tener una pregunta, creo que para ti, doñita Elizabeth Rondón, desde la capital de la salsa, repito, Cali, ahí es nada, que mira el Pacífico. Adelante, Elizabeth, por favor. Pregunta para nuestro invitado especial, doctor Luis Pérez Fernández. ¿Cómo imagina el ejercicio profesional del derecho en el año 2035? Y si pudiera enviar un mensaje a los empresarios, abogados y estudiantes de Iberoamérica sobre el futuro digital, ¿cuál sería? Gracias. Bueno, muchísimas gracias por su amable pregunta, ¿no? Para trasladarme. Fíjese, yo creo que el año 2035 no nos vamos a conocer nadie, no va a tener nada, absolutamente nada que ver con esto. Y yo voy a decir lo que deseo y lo que vaticino, por un lado. Por un lado, yo desearía una profesión jurídica como cualquier otra, apoyada en estas inteligencias artificiales, que nos hiciesen ser más eficientes, totalmente regulada, y eso que no se debe regular todo, pero en este caso totalmente regulada por los estados, para evitar abusos, como dice la propia encíclica del Santo Padre, y eso no dejaría de ser pues una ayuda fantástica a todos los niveles, para todos los profesionales y para los jurídicos en particular, pues sobredimensionada, ¿no? Porque se valorarían quizás lo que es la forma de resolver en el foro, ¿no? Delante de su señoría en los tribunales, pero el trabajo de campo, que es tan ingente y tan importante para llevar un pleito bien preparado, nos ahorraría muchísimo la inteligencia artificial, que ya lo hace hoy, Hoy el que no trabaja con inteligencia artificial está perdiendo el tiempo y no compite en ningún caso. Eso es lo que yo desearía. ¿Cómo lo imagino? ¿Cómo creo qué creo que es lo que va a suceder? Pues fíjese que no soy muy optimista, y pienso mucho sobre ello y lo comento con muchos colegas. Pues yo creo que va a haber una élite dominante, va a haber una masa social importante de todas las profesiones, donde hay gente que quizás, pues porque no tuvo la ocasión de formarse, porque no creyó en la inteligencia artificial, creyó que a ellos no les iba a afectar, porque tienen un negocio muy exitoso jurídico ahora mismo y se desactualizan y no trabajan la inteligencia artificial, no la conocen, no se familiarizan con ella, no la utilizan como un partner, que van a desaparecer del mercado, y acabará viendo, pues al fin y al cabo, para esos grandes patrimonios, esas personas que supieron aprovechar el momento, unas tasas fiscales deberá de haberlas importantes para poder pagar al resto una renta vitalicia. Yo así es como lo veo, Y creo que los estudiantes de Iberoamérica, que en Iberoamérica yo conozco bastante la región,
Primero porque estoy casado con una mujer argentina, pero entre otras cosas porque también viajo a Panamá pues de vez en cuando, estuve en Perú, y en fin, es un continente al que amo profundamente. Entonces yo creo que hay una materia prima y una educación sobresaliente. Cuando me refiero a la educación ya no me refiero a las propias academias, universidades, sino a la forma que tienen los alumnos y los profesores de comportarse, que es pues fantástica. Es una situación que da gusto ver a chicos tan jóvenes y chicas pues con ese respeto, con esa forma de tratar a la gente, y eso es un activo pues enorme, porque cuando falla por la base la situación, pues fallan otro tipo de cuestiones. Entonces, teniendo eso, que es lo más difícil de tener, que Iberoamérica lo tiene, quizás a veces faltan los recursos que puede haber en Europa, pero tienen esas otras cuestiones, yo a lo que los animo es a que se familiaricen con la inteligencia artificial, le saquen el provecho máximo y traten y luchen por lo que dice el Papa en esta encíclica, porque haya normas, haya gobernanzas de todos los estados para evitar que esto pase lo de siempre, que el grande se coma al pequeño y que no haya un mundo un poco más equilibrado, que yo creo que al fin y al cabo un Estado de Derecho y la gente razonable es lo que todos buscamos. Creo que también es necesario, por lo importante de las tecnologías de conectividad de Internet y más difícil acceder a la inteligencia artificial, que se pongan las pilas también los Estados y que presten este servicio, que creo que para el mundo de la educación, de la formación, de la cultura, creo, ¿qué opinas tú, estimado Luis, que conoces, como tú dices, si tienes mujer argentina y viajas por allá? ¿Qué opinas de la conectividad y hasta qué punto los inversores europeos, etcétera, se pueden hacer un esfuerzo de infraestructura de conectividad para poder acceder para mí, a un derecho esencial que es, junto con otros que se fueron añadiendo en la historia de nuestra evolución institucional? ¿Hasta qué punto ves que hay que relanzar, esforzarse ahora vía satélite, etcétera, para que desde las últimas zonas por decirte algo, de primitivos pobladores en las selvas, o si quieren acceder pudieran? ¿Hasta qué punto crees que estamos hablando desde una concepción muy elitista, llamémoslo así? ¿Qué opinas de esa conectividad que sin ella no es posible el acceso a Internet y que conlleva también, y quiero decir a nuestra audiencia, que es necesario también la energía eléctrica? Por lo tanto, debemos de usar, por ejemplo, en un pueblo aislado, electricidad fotovoltaica o la que fuere menester cercana y por lo tanto no contaminante además, vía satélite acceder a la conectividad y demás. ¿Qué opinas de esa conectividad de nuestros países hermanos? Porque estamos hablando algunas veces de la inteligencia artificial que sin las anteriores no puede posibilitarse. ¿Qué opinas? Bueno, pues claro, si no tenemos conectividad, no tenemos ya no solo conectividad, sino corriente para poder conectarse a la red y no podemos acceder a estos recursos, pues nos quedamos totalmente en la cola, ¿no? Pero ¿cómo ves Latinoamérica, tú que conoces Perú, Argentina, etcétera, en el sentido de esta conectividad esencial? Bueno, vamos a ver, yo creo que en las grandes metrópolis pues tampoco, por lo menos yo te hablo de Ciudad de Panamá, de Buenos Aires, de Lima, tampoco hay ninguna o diferencias sustanciales a lo que puede haber en una capital europea o una ciudad importante aquí en España, pero sí que entiendo y conozco por lo que me trasladan otros compañeros que sí que hay otros lugares más recónditos o quizás más aislados donde esa conectividad no llega como debiera. Eso, por tanto, provoca el aislamiento y provoca que esas personas no compitan en igualdad de condiciones con el resto, porque por muchos libros que se lean, fíjense que hoy pues cabe la posibilidad de que se escanee un libro de una forma muy sencilla, se tira una inteligencia artificial concreta y esa inteligencia artificial te saca el resumen de ese libro chapó y no alucina ni hace ninguna cuestión rara porque está bebiendo de esa fuente exclusiva. ¿Cuánto no vale eso? Quiero decir, para poder sacar una conclusión concreta y para que la cultura llegue a todas las personas y todos podamos de alguna suerte con menos esfuerzo pues tener una cultura más global y poder pues de alguna manera como personas estar
en el mismo nivel, que es lo que se pretende. Pues tú que hablabas de Buenos Aires y tu mujer argentina, tenemos aquí ahora mismo a Hernán Sabater, un gran periodista donde creo que tiene doble nacionalidad, además compatriota nuestro. Hernán Sabater de Buenos Aires, dígame por favor a Luis qué le tiene que preguntar. Muy buenas tardes, Luis. Un afectuoso y gran saludo desde Buenos Aires, Argentina. Luis, la encíclica pone el dedo en la llaga sobre un tema crítico, el uso de la inteligencia artificial en procesos de decisión que afectan los derechos humanos, el empleo, el acceso a oportunidades o la justicia, podríamos decir. Como experto en Legal Tech, ¿cómo se puede articular un marco legal eficaz si las leyes avanzan a la velocidad de tortuga y el software evoluciona a la velocidad de la luz? Pues digamos, francamente es el tema complejo que pasa en cualquier ámbito. Siempre la sociedad avanza muchísimo más rápido que la norma. Lo que sucede que en el ámbito tecnológico infinitamente más rápido. Yo creo que habría que tener un acuerdo marco con tratados internacionales ya que garantizase los derechos fundamentales de las personas, en primer lugar, en cualquier lado, y precisamente por el riesgo que generan este tipo de tecnologías para el ser humano, ¿no? Que tiene que haber una reserva de humanidad como cláusula constitucional o digamos así, o tratadista innegociable, y con ese tipo de cuestiones marco previstas en abstracto de alguna manera, pero que tienen su concreción en el sentido de que hay determinados límites infranqueables en cualquier lugar del mundo, como pueden ser los propios derechos humanos, ¿no? Ese tipo de cuestiones, bueno, pues tratar por ahí, de alguna suerte, de limitar ese tipo de cuestiones. Pero repito, es complejo en cualquier ámbito y cuanto más en este que corre a la velocidad de la luz, ¿no? Nuestra misión, pues no es ser más rápidos que la tecnología, sino más profundos. Los principios como la dignidad humana, la no discriminación, la equidad, la justicia distributiva, pues son inmutables, no caducan, van con el propio sistema operativo. Un marco legal eficaz en esta era no es el que prohíbe el algoritmo, sino el que le impone un cordón umbilical ético, esa obligación jurídica de rendir cuentas ante las personas. Y bueno, pues un poco de esa suerte, tratar de blindarnos de alguna manera. Pero repito, es difícil ahora mismo y tenemos un reto importante. Pues ya estamos acabando el programa. No sé si habrá algún corresponsal que quiera hacer alguna otra cuestión o plantear algún asunto. A mí se me ocurría señalarte que hay un futuro que creo que lo hemos experimentado con otra tecnología disruptiva en sumo grado. Esa tecnología fue por decirte la nuclear, desde la bomba atómica para acá. Ha llovido tiempo y alguien dijo que después de la bomba atómica la siguiente guerra sería a pedradas. Volveríamos casi al neolítico si utilizáramos aquellas bombas nucleares. Creo que estos estados que la poseían, la URSS, Unión Soviética extinta, y Estados Unidos, echaron un pulso, una apuesta de poder yendo a la Luna, porque además estaban diciendo que los satélites podían trasladarse de un país a otro y producir una hecatombe. No estuvimos tan lejos, me imagino yo, en algunos aspectos de esa hecatombe, sobre todo cuando se desplomó con 6.000 cabezas nucleares la URSS. Pero yo pregunto, desde ya mi juventud acumulada, que siempre digo con soberbia, si fuimos capaces de momento, de controlar por unos estados ese potencial nuclear, aunque, hombre, es comparativamente, una es más física y la otra es más intangible. En fin, son aspectos, magnitudes muy diferentes, pero creo que igual casi de disruptivas. Domar lo que podemos desatar como aprendices de brujos, ¿no? ¿No crees tú, querido Luis, que nos sirva de marco que tú señalas lo que ocurrió jurídicamente con el ámbito atómico, o sea, lo que tú señalas de estados controlando y que en el caso atómico solo pocos tienen acceso a posibilitar ese desforamiento ni te cuento, los ordenadores cuánticos unidos a la inteligencia artificial? ¿No crees tú que puede servirnos de base también para organismos multilaterales y con vetos
el ámbito de la inteligencia artificial como de la ingeniería genética, y tú que eres jurista de nuevas tecnologías, ¿no crees que podías seguir el camino de la energía nuclear para domar esto que se nos echa encima, querido Luis? Que no es poco lo que te pregunto, claro, y tenemos poco para contestar, porque me parece que Roberto va a hacer una pregunta después de esta mía, y cerramos el programa, Luis. Hablo yo, hablas tú, contestas, habla Roberto y cerramos el programa. Es que está levantando su mano virtual. Dígame, Luis, ¿qué opina de nuclear versus inteligencia artificial, cyborgs y adyacentes elementos disruptivos? No, la analogía es perfecta y nos deja una lección histórica. La humanidad sobrevivió a la era nuclear porque entendió que el poder absoluto del átomo exigía una responsabilidad absoluta y un límite ético global. No se dejó la energía atómica en manos de multinacionales ni de según qué estados, y todo el mundo pues estaba, si yo disparo, dispara al otro y esto pues se va al carajo, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy con la inteligencia artificial tratemos de no cometer ese error, ¿no? De dejar una tecnología igual de disruptiva en manos de la codicia corporativa y sin ningún tipo de cortapisa legal, ¿no? De esa suerte, pues yo creo que el Papa ya nos lo advierte con lucidez en su encíclica, ¿eh? Y vuelvo a repetir lo que dije al principio. Da igual que lo diga Agamenón o su porquero, son cuestiones que son, pues que no tienen tampoco mucha discusión. Si no somos capaces de articular un marco normativo internacional, global, ¿vale?, de no proliferación de la mentira algorítmica y del control social, pues habremos creado una bomba atómica silenciosa, ¿de acuerdo? Entonces, destruirá lo que nos hace realmente humanos. Y yo antes vaticinaba esto que estoy comentando ahora a preguntas de una compañera que intervino antes, de una corresponsal. Repito, a mí no es lo que me gusta, yo es lo que estoy viendo, porque no estoy mucho reglamento de inteligencia artificial que tenemos aquí en la Unión Europea, hay una agencia también en España que lo controla, pero no hay nada tangible y esto avanza a pasos de gigante. Como no se le ponga puertas al campo o normas, ¿de acuerdo?, muy concretas y muy particulares que regulen este mare magnum, pues lo que decías tú, Javier, efectivamente la cosa pues pinta como pinta y si se pudo con la bomba atómica, con esto si se quiere también se puede poder. Lo que pasa es que la bomba atómica, fijaros que el sistema es más silencioso, ¿no? La bomba atómica era más estridente, de alguna forma, y quizás eso es lo que salvó a la bomba atómica, en diferencia de lo que puede salvar a esto, que ojalá suceda como sucedió con la bomba atómica y mantengamos el statu quo y sigamos pasando las páginas de papel en los libros, aunque apoyados con una IA controlada. Sí, yo creo que la inteligencia artificial nos está deslumbrando y apartando el foco de otros ámbitos probablemente más peligrosos. La ingeniería genética, que ni les cuento que un día tendremos un programa, y la dificultad frente a movimientos, por ejemplo, terroristas, con otros ámbitos que confluyen, no digo los ordenadores cuánticos ni demás, sino por ejemplo la robótica. En abril de este año, o sea, hace nada, un robot cruzó la línea de meta de la media maratón de Pekín, 50 minutos, o sea, llegó 17 minutos antes sin tropezar, no se cayó, y si se cayó se levantó. El primer corredor humano batió el récord mundial de la distancia que tenía un ugandés. Esto es un robot, pero estoy viendo que China fabrica 9 de cada 10 robots humanoides a nivel mundial. Su producción de robots en China supera entre 30 y 36 veces la capacidad de Norteamérica. Repito, al día de hoy, 30 veces más la capacidad de producción de robots de Norteamérica. Tengo aquí precios de humanoides, los más ágiles del mercado. Hay uno que incluso llega a Kung Fu, con precisión de técnicas de Kung Fu, repito, que tiene un sistema tiene 43 motores y 23 grados de libertad que supera el rango de articular de cualquier humano. Precio 13.500 euros. Da patadas de 720 grados y exige coordinación, equilibrio y potencia explosiva simultáneos. Tengo otro, de 100.000, bueno, no mucho más que un coche de lujo, que puede encadenar de forma autónoma saltos hacia atrás, y es un ícono de la nueva robótica física. Acrobacias, en otras palabras, es lo que hace, imagínese lo que tal. Y tengo otro de resistencia, porque imagínese esto aplicado al mundo militar, ¿no? Bueno,
Por otro hay otro de velocidad que son 90.000 euros. Alcanzó 9,58 metros de salida, o sea que puede batir totalmente casi a Bolt dentro de poquito. En resumo, si unimos todas estas disrupciones tecnológicas y otras, creo que lo que plantea nuestro Papa León XIV es muy acertado. Tiende puentes a las hermanas iglesias, pero también advierte de que sin dramatismos y sin negacionismos nos pone, a mi entender, esa que decimos en este programa, dedo en la llaga. Yo quisiera que me contestaras a esta confluencia casi diabólica para el Magnificat Humanitas que se va a producir, y si eso lo unimos, la tecnología satelital, etcétera, ¿acaso no crees que el mundo jurídico va a tener mucho que repensar los lados contractualistas que tuvimos después de Hobbes, Kant y todos los demás? Yo creo que, sinceramente, estamos en una grandísima encrucijada jurídica porque se nos puede ir de las manos. Somos un brujo que no dominamos nuestra escoba. ¿Qué opinas, Luis? No, totalmente. Volvemos a lo mismo. Claro, la tecnología avanza de tal suerte que resulta que cualquier tarea, cualquier trabajo, cualquier cuestión, pues acaba no haciéndose por el humano y acaba siendo todo un cambio de paradigma a nivel mundial, ¿no? Entonces, bueno, claro, pasamos de Hobbes, ¿no? Por decirlo así, a la simetría androide, ¿no? De alguna manera, los robots humanoides fabricados en masa, un ejército, una fuerza policial automatizada. ¿Qué va a pasar ahí? La deshumanización del derecho contractual. Tenemos, para hacer 4 o 5 programas. Yo creo que aquí es donde el Papa pues pone el dedo en la llaga, ¿no? Se muestra más lúcido el Papa con lo que dice que muchos parlamentarios. Entonces, el armazón jurídico ahora pues se está agrietando de alguna manera. Tenemos un derecho para regular las relaciones entre seres de carne y hueso, limitados y vulnerables. Hoy, al enfrentarnos a humanoides autónomos de precisión militar, pues a ver, tú si tienes más dinero que yo, comprarás 2 o 3 robots y los tendrás ahí y harán lo que tú les mandes. Volvemos siempre a lo mismo. Es una cuestión también de economía, ¿no? De la economía de cada uno, pero enlaza con lo que hablamos antes de la bomba atómica, sin ánimo de ser catastrofista, ¿no? Con la situación que tenemos ahora mismo, repito, si esto no se gobierna con base a los principios que vienen en la encíclica, pero hechos ley de alguna manera, pues estamos en un mal momento. La máquina nunca tendrá... Roberto tiene la palabra, querido Luis. Don Roberto, y sigues tú y cierras el programa ya con... Roberto, comenta lo que veas pertinente, luego Luis cierra tal y me despido yo el programa. Don Roberto, me parece que no queremos... Aquí hay, ¿sabe?, respeto enorme a la libertad de expresión, que sin duda es la base del método científico, porque si no dejas de investigar, ¿cómo va a haber innovación y nuevas creaciones? Incluido la imaginación que representa el reto de la ciencia. Repito, nuestro gran principio es que la verdad nos hará libres, y la libertad es el reflejo de lo que intento desde aquí seguir la estela, incluido de nuestro León XIV. Dígame, don Roberto, en libertad. Pues bien, siguiendo detenidamente los comentarios de todos los que han participado, incluyendo a Gilson Dantas y a nuestra amiga de Colombia. Y bueno, maestro, la pregunta es para usted. Estamos escuchando señales que se están dando en este momento. La primera, y de las más importantes, el problema, gran conflicto en el tema de Israel y el tema de Rusia y el tema de los problemas de las guerras en el mundo. Pero vemos una señal, la llegada de Donald Trump a China, a Asia. Y bueno, la firma o el estrechar las manos de un proyecto de 2 hombres que representan las potencias económicas mundiales e intelectuales y sobre todo dueños de la inteligencia, porque debemos recordar que en la señal el señor presidente Donald Trump fue acompañado de los hombres dueños de las plataformas intelectuales. No fue solo, no fue una visita de Estado, fue una visita de hombres poderosos que representan el mundo oriental y el mundo occidental hacia el mundo oriental.
esta es una nueva fusión, esta es una nueva visión que se ve desde este hemisferio, desde acá, desde México. Ahora, la pregunta para usted, don Javier, viendo las señales de las visitas, de las fusiones, del universo, de la guerra, y hoy la llegada de el Papa, o más bien el sumo pontífice León XIV, pronuncia esta encíclica, la primera. ¿Es una señal también de lo que viene, de lo que va a pasar, y qué es lo que cree usted que debemos hacer? No se oye, Javier, micro. Que es para mí, para el invitado y mí. ¿Para quién es, querido Roberto? Que no para me usted, entendí. Para usted, don Javier. Para usted, don Javier. Yo prefiero, atiende primero, como dice el otro, que pase don Luis primero, que a mí me da la risa, y despide el programa, y luego ya cierro yo y te comento. Bueno, ¿qué opina don Luis? Y luego... Bueno, vamos a ver. Claro, hablamos de qué debemos hacer. A ver, yo creo que la encíclica, el Papa nos marca el camino hacia una acción teleológica que podemos traducir, yo creo, en tres imperativos, ¿no? Levantar un bloque ético y jurídico, exigir la soberanía y el destino universal del dato, de alguna manera, y tratar de practicar la resistencia del cuidado y de las personas. Entonces, yo creo que esa cumbre de titanes en Asia, pues nos advierte que el futuro digital, pues ya se está repartiendo entre unos pocos, pero la encíclica nos recuerda que el destino de la humanidad, pues no les pertenece a ellos. Entonces, lo que debemos hacer, todas las personas, desde nuestro puesto, abogados, intelectuales, periodistas radiofónicos, políticos y ciudadanos, ¿vale? Pues es no dejarnos fascinar por el brillo de la máquina y usar el derecho como un escudo inquebrantable para defender al hombre de carne y hueso, ¿no? Hagamos que esta técnica sirva al bien común y a la comunión entre las personas, porque al final del día, pues ninguna inteligencia artificial podrá jamás sustituir el alma humana, ¿no? Ni el abrazo solidario, pues de nuestros pueblos y de todas las personas. Entonces, aboguemos un poco por esa cuestión, ¿no? Que si bien es cierto ahora mismo vemos las cosas con una zozobra inquietante, yo creo que, bueno, decimos aquí en Asturias que cuando llueve, pues siempre escampa, ¿no? Y tratemos de ver que escampe de alguna manera en pro del bien común de todos. Pues yo voy a emitir una opinión, luego despide usted doctor Luis Pérez, abogado, doctor en Derecho y experto en tecnología y legislación. A mí se me ocurre que el reto de estas disrupciones superan los estados-nación, superan incluso las ideologías dominantes, superan la tradición legal. Estamos cerca de una que algunos llaman, y lo dicen en serio, singularidad. Debemos de ser lo más prudente que las virtudes cardinales representan, don Luis, porque desde San Agustín de Hipona y todo el conocimiento, no creo que tengamos herramientas intelectuales para poder vislumbrar este desafío. Por eso aplaudo muchísimo a nuestro Santo Padre León XIV, que, al igual que León XIII con Rerum Novarum, exigió la actualización de todos esos del Ancien Régime, porque si no, este dinamismo tecnológico creo que nos va como un tsunami a sobrepasar. Una vez dijeron creo que fue a Isaac Asimov, ¿usted cree que hay vida en el resto de las galaxias o de los planetas, por ahí, por las galaxias? Y dice, hombre, probabilísticamente sí, pero dudo que soporte muchas de ellas el paso de la inteligencia a la conciencia. Este hombre, que se llama a sí mismo Homo sapiens sapiens, creo que le entronque con su sucesor, que algunos creen en esa soberbia del transhumanismo y del frío cálculo de máquinas, su sucesor evolutivamente, creo que va a tener la conciencia de recuperar e incorporar lo mejor de nuestra humanidad que representa en estos momentos León XIV. Ese dedo en la llaga, que también tiene un ejemplo corpóreo y teológico, que fue desde la humildad y la pobreza del nacimiento en un pesebre hasta el final en esa herramienta diabólica de castigo que era la cruz. Desde ese pesebre a esta cruz creo que nos han dado advertencias sobre cómo enfrentarnos a estos retos. Y otro señor, esa misma creencia, la hizo universal. Católico significa universal. Creo que este Papa, que, perdóneme que me alargue, pero lo estoy sintiendo y perdóname tú, Luis,
que va a pisar el suelo español en breves horas. Tiene y está forjado en el dinamismo de los Estados Unidos, naciendo en Chicago, pero tiene el corazón y la mirada moldeados de ese Perú profundo y del torrente también de esa línea materna española. Dos grandísimas culturas de Occidentes que espero que sepa actualizar a la jerarquía eclesial para que nos den ánimos en esta era digital y que esta inmanencia, este apegarnos al materialismo, también tenga su réplica trascendente, de trascendencia. Y nos advierte que esta religión, lejos de ser un vestigio del pasado, que hoy dicen que vuelven los jóvenes a abrazar la religión, ¿cómo no? Porque este sistema operativo cultural tiene que humanizar al algoritmo o nos vamos a ver condenadas a lo que le pasó al aprendiz de brujo. Perdóname, Luis, cierra tú el programa, yo ya me queda poco más que decir. Y disculpa esta digresión, pero creo que los retos son casi bíblicos, como tú decías. Dime, Luis, ¿qué opinas de que estamos ahí entre el transhumanismo y la extinción? Bueno, yo creo que estaba muy bien traído todo esto que acabas de decir. Yo, fíjate, en un último artículo que escribí, se lo dediqué a mi socio y dije a mi querido Pablo García, que me enseña la humanización del algoritmo sin que yo lo acabe de entender, ¿no? Una cosa así parecida le puse. Entonces, bueno, yo creo que como juristas, como ciudadanos, como hombres y mujeres, ¿no? En nuestro entorno, que estamos unidos, además, en Iberoamérica con España, pues por la fe, por la cultura, por la comunidad. Yo creo que nuestro deber es el más noble de todos, la custodia de la persona, al fin y al cabo, ¿no? El derecho no puede ser un espectador mudo que valide, pues, este neofeudalismo digital de alguna suerte si no está controlado por normas, el pacto social de Hobbes y que no se firmó para que los androides gobiernen la Tierra, de alguna suerte, ¿no? Sino que para que los seres humanos, en nuestra bendita fragilidad que la tenemos, pues pudiéramos vivir en justicia, fraternidad y paz, ¿no? No permitamos que esa fascinación por la máquina, pese a que tiene muchas bondades, como pude decir en alguna de mis intervenciones, ¿no? Pues nos haga olvidar el dolor, el perdón, la compasión, que eso no son fallos de software que deban ser corregidos en un servidor, ¿no? Son el espacio sagrado quizás donde habita el alma humana. Entonces, bueno, un poco por ahí yo creo que deben de ir los tiros y que al fin y a la postre la inteligencia artificial está muy bien, nos puede ayudar mucho, pero tiene que estar controlada, porque si no, como tú aludiste a un ejemplo muy bien traído, querido Javier, esto es una bomba atómica silenciosa, pero al fin y al cabo en manos de quien no deba utilizarla como es debido o en pro del ser humano, pues al fin y al cabo nos doblegaría como sociedad y como especie, me atrevería a decir. Muchísimas gracias por haber contado conmigo en este fantástico programa. Ha sido un placer compartir con tantos amigos y con tantas personas de diferentes latitudes. Luis Pérez, tenemos pendiente otro programa que haga referencia explícitamente a lo que hemos señalado. Creo que eres un dignísimo jurista que atiende las necesidades de este ser desvalido que tú dices, pero que gracias a la tecnología también podemos combinar el humanismo, como tú decías, aquellos de la división de los que hacían ciencias y letras. Pues bueno, yo hasta tuve un suegro ingeniero de minas, de ciencias, y al final me lo pasaba pipa cuando él en el verano me enseñaba lo que era los cálculos probabilísticos y estadísticos de que una partícula subatómica que no se sabe dónde está, porque cuando dices aquí ya se ha movido, pues cálculos cuando estas partículas, cuántos, golpeaban un campo electromagnético, él se dedicaba a calcular las curvaturas del campo electromagnético producido por ese choque. Siendo un admirador del mundo de las ciencias, creo que hoy, alguien nos señaló, necesitamos más de la filosofía y del humanismo que nunca, porque las ciencias nos están desbordando y sobre todo sus herramientas. El hombre tiene que volver a reinventarse para no fenecer, y eso no lo digo yo. Hasta San Agustín, que era muchísimo más sabio que todos nosotros, creo, lo vio venir cuando dijo ama y luego haz lo que quieras. Bueno, pues amemos más que nunca, porque si no, nos extinguiríamos. Un abrazo y que la compasión, que también sea más fuerte que nunca. Un abrazo. Hasta pronto, mi gente. Hasta luego, mi gente. Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano,
con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tenderemos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su enlace iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace iberoamericano que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org.